Contribuir a la construcción de un marco jurídico que ayude a mejorar el ejercicio de la carrera docente y por consiguiente la calidad educativa es el objetivo que el Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, en conjunto con Empresarios por la Educación y el PREAL, persiguen con la realización del foro Desafíos de la Profesión Docente en América Latina y el Caribe. El objetivo final de todo esto es poder juntar las experiencias de América Latina y de algunos países del Caribe con nuestra propia realidad para elaborar un marco de políticas públicas relacionadas con la profesión docente que nos ayude a resolver algunos de los problemas que hoy día se nos han vuelto crónicos con relación a la carrera docente, que tienen que ver con los aspectos de formación, de remuneración, de estímulo. No hemos sido capaces de mantener un esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones de trabajo docente, por mejorar la formación inicial y continua de maestros, por mejorar, por normar, regular, mejorar el ingreso a la carrera, el ascenso en la carrera, la evaluación del desempeño y también por ligar el desempeño a la remuneración, que esta es una práctica más o menos extendida, no en nuestros países de América Latina, pero sí en los países más desarrollados. El maestro es un pilar importante dentro del proceso educativo de cualquier niño, niña y adolescente, puesto que en sus manos está la transmisión de conocimientos y habilidades del alumno. Sin embargo, cuando sus condiciones sociales, salariales y formativas están por debajo de los estándares educativos, la calidad de la enseñanza se ve notablemente afectada. En ese contexto general, la conclusión central es que el docente, las docentes son actores clave en nuestra sociedad y lo son hacia el futuro. Y ahí hemos analizado un poco cómo se encuentran los diferentes países. Creemos que Nicaragua, en el contexto internacional, ahí lo comparte con otros países de la región, ¿verdad?, de Centroamérica, tiene retos muy grandes porque debe superar todavía problemas de acceso y cobertura, de acceso en la primaria y secundaria, por ejemplo. Yo creo que tenemos que romper con la desarticulación que existe actualmente entre la formación básica en las escuelas normales y la formación para secundaria en las facultades de Ciencias de la Educación a nivel universitario, y ya no digamos la desarticulación que existe con la formación de docentes para la educación técnica y para la educación universitaria. Yo creo que tenemos que tener un marco de política que nos ayude a poner fin a esa segmentación que existe actualmente en el país. Más de 44.000 maestros se encuentran dentro del sistema educativo, de quienes depende la educación de la juventud que construirá el futuro de nuestro país. Y aunque Nicaragua ha avanzado considerablemente en materia educativa, aún quedan muchos retos por asumir, que con la construcción de políticas públicas eficientes pueden ser superados. Entonces no ha habido un esfuerzo de políticas públicas, políticas de Estado, por tratar de corregir estos desajustes que hay en la profesión docente y que tienen que ver con todo lo que hoy día está proponiendo la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe en materia de recomendaciones de política en estos 4 campos de trabajo: formación inicial, formación continua, carrera docente y factores institucionales que habría que modificar para crear las condiciones para que la profesión mejore. Hay retos muy grandes, algunos asociados a la formación y preparación de los docentes, otros relacionados con la manera en que ellos se profesionalizan mientras están ejerciendo la docencia. Hay aspectos asociados a los incentivos, al salario, a los beneficios sociales que tienen por trabajar como docentes. La evaluación, que debe desarrollarse mecanismos para que un docente que se desempeña bien sea estimulado y uno que no se desempeña bien pues sea también se revise y se busque mejorar o corregir situaciones negativas. Todo en beneficio de la educación de la niñez y la juventud, que están buscando que mejore hacia el futuro. En Nicaragua, un maestro promedio gana $156 mensuales, cuando a nivel de la región latinoamericana el salario supera los $1.000. Diferentes organizaciones como Eduquemos y Empresarios por la Educación han realizado esfuerzos considerables por aportar a la mejora educativa en Nicaragua, y a través de iniciativas como esta aspiran a poner otro granito de arena para hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir.